en ese viaje ustedes empezaron a armar lo que sería, y lo que hoy se conoce como la gran misión de los Torino, que fueron las 84 horas de Nürburgring, de la que se ha hablado tantísimas cosas. Sin embargo, hay algo de lo que se ha hablado muy poco, que yo alguna vez te pregunté, y como me asombró lo que me contaste, quiero que se lo contés ahora a nuestros amigos de Powersport, es cómo estaban preparados esos autos, qué preparación tenían los Torino, es decir, motor, caja diferencial, frenos, caño de escape, qué mejora tenía respecto del Torino de calle. No, era un Torino, era prácticamente un turismo de carretera, o sea, tenía toda la suspensión, los frenos de un turismo de carretera, la caja de un turismo de carretera, un motor con 200, yo no me acuerdo exactamente, pero del orden de 260, 270 caballos, que era lo que tenía un turismo de carretera. O sea, Picante. Sí, era un auto con una preparación importante. Alguien dijo por ahí que era una carrera de regularidad, no, para nada. Donde había que andar rápido, digamos. Sin duda alguna. En esa carrera no corriste, pero probando, sí, probando, sí, te pegaste un golpe serio. Sí. Y también hay una anécdota con Juan ahí que quiero que nos cuentes, respecto de el error, entre comillas, que cometió Oreste Berta cuando se pegó ese golpe tan fuerte en el Nürburgring. Claro, yo salí a probar un auto que se había accidentado, había sido reparado, salí a probarlo, doy una vuelta, cuando salí a probar me había olvidado mi casco en la habitación del hotel, que estaba a 200 metros de ahí, salí con el casco de Di Palma, di la vuelta, paré, el auto no me gustaba cómo iba, tampoco tenía mi casco, así que mandé a buscar mi casco, me puse mi casco, me ajusté bien los cinturones, estaba bastante inquieto con las cosas que hacía, con algunos movimientos, algo raro que hacía el auto. Y salí de los boxes los primeros kilómetros de la pista, y en un lugar seguí de largo, pegué contra un montículo de tierra, había todo un borde de tierra así. Yo creí que el auto iba a parar contra el montículo de tierra, el montículo se abrió y pasé para el otro lado y caí en un barranco, no sé si haciendo así, no sé si volqué o si así, el auto esquivaba los enormes pinos de la Selva Negra, no le pega nada, pero el auto quedó destruido allá abajo del precipicio del barranco . Bueno, y me volví a los boxes caminando, gracias a Dios estaba enterito. Volví a los boxes caminando, le dije a Juan que me había ido afuera, que había cometido un error, que me había ido afuera, y fuimos enganchados. Me acuerdo que Juan tenía un Mercedes deportivo fantástico, y subí yo en el Mercedes, fui manejando, porque siempre que íbamos juntos, él le gustaba sentarse al lado y que manejara yo. Fuimos hasta ahí, paramos, yo me bajé con la gente, llevamos una grúa y todo para enganchar el auto allá abajo y traerlo arriba hasta la ruta. Trajimos el auto, todo, y bueno, Juan me preguntaba qué era lo que había pasado, y le dije, ¿qué es eso? Entré demasiado rápido, no sé. Le digo, ¿qué me pasó? No sé, yo sé que pasé de largo, es todo lo que sé, le erré en algo. Y una vez que juntamos el auto y todo, se enganchó en el camión y salieron los mecánicos y todos se fueron, entonces me dice, vení para acá. Me dice, ¿y esta marca en el camino? Y se había roto una rueda y estaba la marca de aluminio en el camino que iba derecho para eso. Y él se había quedado mirando, porque se ve que le había quedado en la cabeza que no había sido un error mío. Yo estaba convencido que había sido yo, ¿no? Las 84 horas formaron un crisol de personalidades, egos seguramente, capacidades, eran todos número uno. ¿Cómo se mete todo eso adentro de la coctelera? Se hace así y se logra que durante un tiempo prolongado de tiempo esas personalidades puedan convivir sin fricciones importantes, los mecánicos puedan aprender a convivir sin fricciones importantes, y que todo eso se conjugue en un equipo que finalmente saca adelante una carrera complicada. Yo creo que, digamos, primero, ¿cómo se hizo? ¿Cómo se formó todo esto?
Bueno, las ideas eran de Juan. Él era el iluminado que decía, esto hagámoslo así, así. Cuando él proponía algo, era tan claro en sus proposiciones. Uno veía las cosas como, decía, tiene razón, no hay duda, ¿no? Entonces se buscó una cantidad de pilotos, yo no recuerdo cuántos pilotos era, pero se buscó una lista muy grande. Y ahí se empezó a sacar uno por una cosa, otro por la otra, para decir, tenemos que armar un equipo de pilotos que puedan convivir entre ellos, que haya pilotos que sean mecánicos, que tengan conocimientos de mecánica, evidentemente tienen que ser todos pilotos que anden rápido, que sepan más o menos cuidar el auto, buscando las personalidades y esas cosas. Y se fue achicando la lista. Y finalmente yo propuse, me acuerdo perfectamente que propuse 15 pilotos. No me acuerdo quiénes eran los 15 pilotos, pero propuse 15 pilotos. Carlos Lobosco puso otra lista, yo no sé si Juan también hacía algo así, y después de eso se hizo una reunión final donde quedaron los 10 pilotos que fueron a la carrera. ¿Quién y cómo decidió que fuera Cacho Fangio? Yo. Contame la historia. O sea, porque hablamos hace un rato hablamos de la relación de Juan con Cacho. Claro, ahí pasó una cosa. Yo tenía una relación, una fantástica relación con Juan, y también con Cacho tenía una muy buena relación. Y Cacho cumplía con un montón de las cosas que nosotros necesitábamos. Entonces era uno de los pilotos que uno decía es un piloto importante para correr ahí. Y Juan no quería saber nada porque decía, yo no voy a poner a mi hijo. Entonces, bueno, yo me puse medio serio con el asunto y lo empujé para que... Pero el único problema que tenía Juan reconocía todo esto, pero decía, yo no puedo poner a mi hijo en el equipo, es mi hijo. Yo decía, Juan, no importa, soy yo el que te obligo a ponerlo. Y así... De las 84 horas en general no vamos a hablar, porque si no me voy a quedar hasta pasado mañana contigo, y yo me quedaría, pero no quiero abusar de tu gentileza. Y yo estaba tan cansado que hay muchas cosas que ni me acuerdo que pasaron. Pero sin embargo fue una buena carrera, más allá de que llegó un solo auto, fue una muy buena carrera, con muchísimas alternativas que la gente conoce porque se han contado 1000 veces. Sin embargo hay una que yo, que estoy en el automovilismo deportivo hace 40 años, no sabía, y tiene que ver con el famoso Ford Capri número 7. Que venía peleando con ustedes la carrera ahí, palo y palo, cabeza a cabeza, pero el auto venía herido. Oreste Berta siga contándonos la historia. Sí, y en una de esas pasa como venía de herido, pasa andando perfectamente. Así, de milagro se curó de sus problemas. Uno ve el auto que va a parar, que ya no va más, y después pasa la vuelta siguiente y pasa andando perfecto. Y en una de esas, las mujeres del equipo, la mujer de Lobosco, de Telequi, de Copello, que salían a caminar a la noche, vinieron con la novedad de que habían visto en una entrada que yo la conocía perfectamente, porque fue la primera vez que yo fui a Nürburgring, entré por la entrada esa que no era entrada del circuito, solamente entraban los privilegiados por ahí, y con Fangio entramos por esa puerta. Por esa entrada entraron un Ford y entraron un Ford nuevo. Un gemelo y sacaron el herido. O sea que las mujeres justo estaban paseando por el bosque y lo vieron. O sea que esas cosas no pasan solamente en la Argentina, sino que también pasan en Alemania, porque en Argentina también han pasado y lo sabemos. Oreste, quiero dejar un poco las 84 horas, insisto, es tan conocida la historia de las 84 horas, pero es tan importante para mí hablar contigo. Contame del Mercedes C111, la pista en la que lo probaron, y nuevamente Oreste Berta como tester. Sí. Fuimos a Mercedes porque yo estaba obsesionado con manejar el Fórmula 1 que había corrido Juan. Era una obsesión que tenía.
Entonces, fuimos un año a Mercedes, me presentó a todos los ingenieros de Mercedes y al capo de Uhlenhaut, que era el capo de Mercedes, y no había ningún Mercedes de los que había corrido Juan que estuviera en condiciones de rodar. W196 hablamos. Sí. ¿Carenado sí, o no carenado? No carenado, no había ninguno que estuviera, estaban los del museo, en el museo estaban los que no iban, los que no estaban en condiciones de rodar, y los que estaban en condiciones de rodar haciendo una exhibición en algún lugar del mundo. Entonces, no hay auto para que pruebe, agarraron algún auto que había por ahí y me dieron algo para probar. Vamos otra vez y de nuevo la misma historia y me quedo sin probar. Y después de la carrera de Nürburgring, después de las 84 horas, pasamos por Mercedes y entonces de nuevo para que me suban los autos y de nuevo no hay ninguno de los autos que anduviera. Yo estaba Stirling Moss haciendo una prueba en Inglaterra, creo, una cosa así. Y entonces vemos el C111, que era un auto sport bajito así, con puertas ala de gaviota. Y entonces Fangio le dijo al capo de Mercedes en ese momento que quería que yo manejara el auto. Y el auto estaba para ir al salón del automóvil, ¿De Frankfurt o de París? Uno sí, de los dos. Sí, uno de los salones del automóvil. Y entonces dice, bueno, dice, porque Fangio le decía dice el ingeniero era yo. Yo quiero que el ingeniero quiere probar el C111. Así que bueno, traen uno a la pista, viene este hombre que había corrido acá, que tuvo un accidente en La Falda con un Mercedes en un gran premio, que se mató el acompañante, no me acuerdo cómo se llamaba, era uno de los ingenieros de Mercedes. Y entonces viene el hombre con el auto, me dice, siéntese al lado mío, y me llevó a dar unas vueltas en la pista, me enseñó cómo era el manejo del auto, y me dijo que tuviera el máximo cuidado porque el auto al otro día iba al salón del automóvil, o a los 2 días iba al salón del automóvil, algo así. Y bueno, yo me subí y me dice, Juan, llévame, se sienta al lado mío y salimos. Y bueno, yo me decía que me subiera en el peralte de Nürburgring, de Mercedes, que así hasta que una pared. Y yo venía en la parte esta y cuando uno dobla ahí, no sé a qué velocidad, pero pongámosle a 160 kilómetros, lo que haya doblado en ese lugar, a donde yo me haya animado, la cabeza le hace así para abajo y uno realmente ve nublado. Es muy complicado. Y Juan me decía que me subiera al peralte y yo le decía que estaba loco. Y yo lo aceleraba en la recta, pero además el auto era para el salón del automóvil. Cualquier rayita, cualquier cosa que hacíamos. Y después de 2 o 3 vueltas, que me insistían que me subiera en el peralte, yo me bajé y le digo, subite vos. Y subimos así, vino la primera vuelta, hizo así, subió por el peralte y quedamos los dos que no sabíamos ni quiénes éramos, porque entró muy rápido subiendo ahí al peralte. Y después cuando paré yo le dije, Juan, le digo, yo no veía nada, me dice, yo tampoco, dice, pero total va solo. La tenía clara, sin duda alguna. La tenía clara. Y después me dijeron los ingenieros de Mercedes, dice, nadie ha subido ahí la primera, subir, venir y dar una vuelta y subirse. La gente empieza a dar vuelta, un poquito más arriba, empieza a poner una rueda ahí, después otro poco más, hasta que finalmente uno lo pone al auto sobre la pared. Pero bueno, la verdad la sensación es terrible. Perdían la sensación, porque ¿qué pasa? Por la inercia se corre toda la sangre que está en el cerebro. A los pies. Sí, es muy complicado. Pensar con los zapatos. Es muy complicado. Quiero seguir avanzando en la historia y llegamos a un momento que creo que es una bisagra en la vida de Oreste Berta, y llega el momento en que nace la famosa historia del Berta LR, tanto en el Sport prototipo, como lo que después fue el proyecto de Fórmula 1. ¿Cómo fue el proyecto del LR? Por ejemplo, una pregunta que me cae es, ¿tuviste poco tiempo para llevarlo a cabo? ¿Hubiera sido más prudente tomarse un año?
No, el tema fue así. La primera etapa, que fue hacer el auto usando un motor Cosworth, diseñamos el auto y lo fabricamos en 3 meses. Y fuimos a correr y peleamos la punta de la carrera de Buenos Aires, la carrera por el campeonato del mundo, ¿no? ¿Piloto? Bueno, ¿Carlos Marinkovic era uno? Y Luis Di Palma. Se nos caían las piezas y cosas por el estilo. Bueno, muchos decían, ¿cómo se le caen los pedazos al auto? Y qué sé yo. En 3 meses dibujamos un auto, lo fabricamos y le corríamos a los Ferrari, a los Porsche, a los Lola, a todos los top que había en el mundo, con un tercer tiempo de clasificación o algo por el estilo. Y no, los europeos no entendían más nada. Pero para llegar ahí había habido un par de contratiempos. Por ejemplo, acá en el Cabalén, muy cerquita de donde estamos. El accidente mío acá en el Cabalén, que se rompió bastante el auto. Acá fue eso lo descubrieron los mecánicos. Yo tampoco me di cuenta qué era lo que había pasado. Fue tan rápido, y agarrarse uno que pega contra una cosa, contra la otra, 200 y pico kilómetros por hora, es difícil darse cuenta. ¿Y qué era lo que pasó? Se había puesto un tornillo en un lugar que agarraba 2 vueltas de tornillo para alinear el auto mientras llegaban los tornillos definitivos, y los mecánicos se olvidaron de cambiarlo. Y a unos, no sé, por decir 50 metros antes de la curva, el tornillo que estaba agarrado con 2 vueltas se salió. Y como yo no me di cuenta, pero sí los mecánicos que venían corriendo vieron el tornillo en la pista. ¿Te pegaste un golpe serio? El auto se rompió todo. Bueno, a eso voy. Yo me bajé del auto y fui a buscar a mi mujer, que llegaba de vuelo de algún lado. Y no había que contarle nada, por si acaso. Sí. Y ahí empezamos a trabajar y lo hicimos. Y después de eso se accidentó Cacho Franco en Buenos Aires, que estábamos probando y se largó a llover, pero la lluvia no era fue una catarata de lluvia en una lonja así en la recta. O sea, los autos iban por acá y cayó una lluvia de agua así, justo donde terminan los boxes del autódromo. Así que él venía, cruza los boxes y nosotros veíamos el agua ahí, y como que se le encontró así. Y agarró en el agua y salió dando vueltas y allá pegó y lo destruyó el auto, y él quedó inconsciente tirado en el suelo. Esto que te voy a preguntar ahora tiene más que ver con mi curiosidad propia. Cuando vos diseñás una leva y tenés idea de cuál es la leva que querés, pero resulta que después, como te comenté hace un rato, tenés la idea fija con el múltiple de admisión y le cambiás algo del múltiple de admisión, por lógica debería cambiarte el perfil de la leva. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. O sea, hay detalles del motor. Si uno va a trabajar al mismo régimen de vuelta, depende cuánto va a cambiar el rendimiento con ese múltiple para que cambie algo la leva. Lo que pasa es que muchas veces uno cambia diferentes cosas del motor y dice, en vez de trabajar a este régimen, voy a trabajar a este, y entonces hace una leva diferente. O tiene, por decir, diferente pasaje de aire y cosas así, uno dice, bueno, entonces varío la alzada hago una leva diferente a ver si puedo trabajar con más alzadas de válvula. O uno descubre cosas, cambian los materiales y uno puede ir a esfuerzos más grandes, y entonces con la válvula, dentro de la misma leva uno va yendo cada vez más arriba. Es un tema como para quedarse charlando toda la vida de esto. Quiero seguir con tu vida deportiva dentro de Renault y la famosa época de los, no sé cuántos fueron, pero fueron muchos campeonatos del TC2000 con la Coupé Fuego, que fue, digamos, el comienzo de la modernización del TC2000, dejando de lado los viejos Dodge 1500 y cosas por el estilo, para entrar la Coupé Sierra, la Coupé Fuego, y donde sin duda alguna Renault fue grandísimo protagonista, con un equipo oficial y también con equipos satélites. O sea, se volvió a repetir un poco la historia de que era una buena unidad de negocios
Porque siempre que trabajé para una empresa, le interesó mucho a la empresa que no fuera solamente el equipo oficial, sino que si el equipo oficial gana o no gana, con tal que haga buen papel es suficiente, pero ver si uno puede hacer toda una cantidad de gente que corra con esos autos y que obtenga buenos resultados. Por eso cuando una vez corrimos nosotros con el tiempo del fuego, quedó, si nosotros usábamos lo último que teníamos, no nos ganaba nadie. Sin embargo, Marchievi, que era el director de competición en ese momento, y me dice, si gana Silvio Oltra, dice, está bien, dice, además gana un privado al pelo. Bueno, perfecto. Pero en definitiva lo que voy es, ustedes desarrollaban los fierros para el equipo oficial y lo mismo para los privados. Lo mismo que usábamos el equipo, se lo dábamos a los privados, lo mismo. Eso fue toda la vida, fue del tiempo de los Torino, del tiempo de diferentes categorías del TC2000 donde estuvimos, de los Renault, de los Ford, de lo que sea, siempre fue una de las cosas nuestras esto, lo mismo que usamos nosotros se lo damos a los privados. Vos eras un proveedor externo de Renault en la época, o sea, vos proveías motores y la parte mecánica, pero el equipo era de Renault. O sea, a lo que voy es, vos no tenías decisión en qué piloto iba a correr los autos, ¿o sí? No, eso no. Eso lo decidía Marchievi. Fenómeno. Lo decidía Marchievi. Porque... Y después vino el equipo, estaba acá adentro, y yo lo único que hacía era el proveedor que le proveía al equipo ese que estaba ahí, no tenía nada que ver con el equipo. La única cosa que era el tiempo que con Juan María teníamos unos roces bastante importantes de personalidad. Entonces, cuando yo iba haciendo alguna cosa nueva, lo probaba con el Pejerrey Belloso, hacíamos todos los ensayos, cuando el auto estaba listo, ahí estaba el auto para Traverso, que lo manejaba Cachi Scaracini. A Juan lo manejaba Cachi Scaracini de abajo del auto. De abajo del auto, exacto. Cachi Scaracini y Marchievi, el ingeniero Marchievi. Fue un gran éxito todo lo que hiciste con Renault, todo lo que hiciste con ICA, y tengo tantas cosas para hablar con vos que no tienen que ver con el automovilismo que quiero ir para allá. Que viene el equipo Ford, de la mano de YPF, de la mano de Gastón. Y también súper exitoso. El único año donde yo tuve manejo de las cosas fue el primer año. Después, como no me llevaba bien con la gente de Ford, pasó a manos de mi hijo el equipo. Vos decidiste armar ese auto del TC2000 sobre un motor en el cual la gente que estaba en Inglaterra en el desarrollo habían decidido el 4 cilindros no nos va, nosotros vamos a hacer el Mondeo V6, y lo hicieron para los pilotos que corrieron, entre ellos Nigel Mansell, corrieron con ese Mondeo V6. Sin embargo, vos dijiste no. Había dos cosas. Una, que Ford quería que se corriera con el motor 4 cilindros, y otra, que yo empecé a mirar el motor y empecé a descubrir formas. ¿A qué viene esto? Habían tratado ellos de hacer el motor de 4 cilindros en Inglaterra y en Estados Unidos, y yo había conseguido unos papers donde estaba todo lo que habían hecho y lo que habían logrado con el motor. Pero yo veía que el motor tenía ciertos problemas que ellos no habían, o sea, los dieron como irresolubles. Entonces, yo digo, si yo logro resolver esos problemas, entonces el motor se haría competitivo. Y me puse a trabajar en eso, hicimos 2 o 3 cosas que realmente cambiaron lo del motor, y logramos algo así como por lo menos 50 caballos más. La primera prueba, 50 caballos más de lo que habían logrado en Estados Unidos y en Inglaterra. ¿Y cómo era el cigüeñal de ese motor? O sea, no están los pedazos por acá, era una cosa de loco. El cigüeñal de ese motor fue la idea que se llevaron de acá los ingenieros de Ford para hacer el motor Cosworth de Fórmula 1, el que anduvo a 20.000 vueltas. El motor Cosworth, que fue el motor más liviano de golpe, fue el motor más liviano del mundo, pero fue un poquito más liviano que los otros. Fue el primero que pesó menos de 100 kilos. El primero que pesó menos de 100 kilos, cuando los otros pesaban 120.
¿Y cómo lograste que pesara eso? Sí, lo hice todo hueco, estaba... ¿Cómo no se rompía, Oreste? Porque eso, hace un rato hablábamos de la torsión. Todo eso torsiona permanentemente, Sí. y más a 8000 vueltas. Había hecho una serie de estudios yo sobre los cigüeñales y bueno, y decidí que eso era que eso era lo que iba a funcionar. Hicimos la prueba y funcionó, y fue una sorpresa para todo el mundo, ¿no? Igual que los árboles de leva, el sistema que hicimos de botadores, que bueno, me lo quiso comprar. Contémosle a la gente que el botador no era un botador como el que vos podés creer que es, sino que era un botador ovalado. Ovalado, para que entrara en ese lugar. Era la única solución, lo inventamos acá entre varios, o sea, a mí se me ocurrió la idea o una parte de la idea, otro de los empleados míos, hacemos así, otro dijo así, después ver cómo hacíamos para fabricarlo a eso, ¿no? Y después de algunas pruebas que tuvimos algún problemita, le cambiamos un poco la forma, y siempre éramos 4 que discutíamos. A mí siempre me interesó el trabajo, si bien siempre fui el jefe, me gustó escuchar a mis empleados, sus ideas y lo que ellos veían, porque siempre hay algunos con muy buenas ideas. Entonces empezamos a hacer algo, y vos qué pensás, y vos qué pensás, y vos qué pensás. Y después cada uno se iba a su casa, y al otro día venía, porque todos interesados en que la empresa y lo que hacían funcionara. Entonces al otro día, a mí se me ocurrió tal cosa, y empezamos a juntar de nuevo las ideas. Bueno, terminamos haciendo algo que fue único en el mundo, ¿no? Cuando vos construís, y esto es otra vez curiosidad personal, construís un botador de esa forma como la que vos hiciste recién, ¿cómo haces la pastilla para darle luz a la válvula? No, la pastilla estaba puesto abajo, una pastillita sobre la válvula, una pastillita chiquitita sobre la válvula puesta abajo del botador. Pero el tema era, se hizo un botador ovalado porque para hacer una leva, como yo calculaba que tenía que ir en el motor, no entraba dentro del botador original. Y si uno quería agrandar los botadores, se tocaban uno con el otro. Entonces digo, a uno de nosotros se nos ocurrió hacerlo ovalado. Y ahí empezamos. Y después, ¿cómo hacemos la forma? ¿Y cómo hacemos para rectificarlo? Y bueno, y hay que hacer una matriz para forjarlo ovalado y cosas así. Bueno, fuimos solucionando los problemas y lo hicimos. Para aquel que todavía no lo entendió, me parece que de a poquito tiene que ir entendiendo por qué era imposible ganarle a Oreste Berta. No importa en la categoría que corrieras. Estamos hablando desde una categoría zonal hasta el turismo nacional, pasando por el turismo de carretera o el TC2000. En definitiva, no podés con este tipo, no podés. Es así. En el tiempo que hicimos el motor de Fórmula 1, diseñamos y fabricamos un motor de Fórmula 1 y nos estábamos muriendo de hambre porque por un lado teníamos la familia Peralta Ramos, que nos bancaba económicamente muy bien dentro de lo que era ese proyecto, pero por el otro lado yo gastaba dinero que no tenía también para colaborar en eso, con parte de lo mío. Y entonces hacíamos el motor de Fórmula 1, y cuál era la categoría que más dinero tenía en ese momento en la Argentina, la que corrían los zonales con motores Jeep, los Miller con motores Jeep. Hicimos un motor Jeep de carrera. Hicimos 140 motores o algo así, Jeep de carrera. O sea, hacíamos el Fórmula 1 y hacíamos el Jeep con válvulas laterales. Y contame la potencia que le sacabas al Jeep con válvulas laterales. 140, 150 caballos llegamos de un extremo al otro, ¿no? Está bien, pero en definitiva es todo mecánica. En definitiva es todo ingeniería, porque para sacarle 140 caballos a un motor Jeep, sí, debe ser tan difícil como hacer andar bien el motor de Fórmula 1. En ese momento yo creo que los motores Jeep que preparaban por ahí tenían, no sé, 70 caballos o algo así. Y llegamos a eso, también con una serie de cosas raras adentro, increíble. Contame la experiencia con Bernie y por qué él en algún momento se enoja con Oreste Berta. Bernie, aparte de la posición que tenía en el mundo él, cuando yo empecé me venía ayudando, me ayudó en una cosa, me ayudó en otra, cuando yo estaba haciendo mi motor, me ayudó, me puso en contacto con grandes ingenieros de Inglaterra para que me dieran una mano, y cuando el motor estuvo funcionando y todo andando bien,
Entonces me dijo Bernie, si yo quiero poner él era el dueño de Brabham en ese momento, yo quiero en uno de poner el motor tuyo. Bueno, perfecto. Armé un motor preparado para la Fórmula 1. Los motores que yo estaba haciendo en ese momento estaban para los Sport Prototypo con una cierta curva de potencia especial para el Sport Prototypo. Para el Fórmula 1 tenía que ser diferente. Hago el motor para el Fórmula 1 y cuando está el motor listo, arreglado con Bernie, tal día te lo embarco para Inglaterra. Una mañana golpea alguien la puerta acá y vienen a buscar son de Renault y vienen a buscar el motor para llevárselo. Le digo, no, este motor se va a Inglaterra, este motor es para Bernie Ecclestone. Entonces me sacaron un contrato que yo tenía con Renault donde decía que la primera opción de cualquier cosa que yo fabricara era para Renault y que ese motor me lo sacaban y iba a Francia. Y yo le explicaba todo lo que pasaba y me dice, el motor va a Renault porque Renault estaba entrando en la Fórmula 1 en ese momento. Así que me sacaron el motor, estaban los abogados con una camioneta y todo acá, y era el día antes, o sea, algún espía han tenido acá adentro para saber también cómo fue la segunda. Llegara la información. Para que llegara la información, o sea, se llevaron el motor, lo despacharon a Francia, el motor estuvo varios meses en Francia, y bueno, yo lo llamé a Bernie y le dije, y Bernie me mandó a pasear con toda mi familia. Y desde ese momento no me habló más. Cuando fui a hablar con él en Inglaterra o donde haya sido, no sé si la primera vez me lo topé en Inglaterra o en Italia, en dónde, no quiso más hablar conmigo, se terminó, me cerró todas las puertas, excepto hasta el día que tenía que encontrarlo a su Nino para que se subiera a reemplazar a Niki Lauda. ¿En Canadá? En Canadá, en el Gran Premio de Canadá. Entonces ahí me vio, porque hasta ese momento yo estaba ahí mirando lo que pasaba en el box de él, que no me puso un cartel adelante de casualidad. Y eras como una planta, o sea, no te miraba. Exactamente. Entonces ahí agarró y me llamó y me dijo que lo fuera a buscar a Ricardo. Pero nunca... Se arregló eso ese día, pero las veces que los encontré después no me daban ni la mano tampoco, o sea. ¿Te joden esas cosas? A mí sí. Y sí, porque yo le explicaba, le digo, Bernie, yo no tengo nada que ver, yo tenía un contrato que nunca se me ocurrió que Renault me fuera a sacar el motor. Pero bueno, me lo sacaron. Vos trajiste al señor John Stevens. Yo me acuerdo de esa época, que era John Stevens, exactamente. No lo traje yo, lo trajo mi hijo. Ok, pero lo que yo me acuerdo de esa época y yo dije, ¿pero qué le pueden enseñar a Ponce? Contame vos, por favor. Sí, no, fue una cosa increíble porque los pilotos manejan y no saben muchas veces por qué las cosas son así, por qué uno está haciendo un cierto tipo de maniobra, es la maniobra correcta, no es la maniobra correcta. Y este hombre llevaba a los pilotos arriba del auto y les empezó a enseñar cómo un auto reacciona totalmente diferente de acuerdo a cómo el piloto lo maneja. Por eso que hay pilotos que se adaptan a cualquier auto, porque saben ellos cambiar su manera de reaccionar, y otros pilotos que necesitan un auto así o un auto de otra manera. Y entonces les enseñó, hizo una demostración con un auto, es decir, salía justamente con el auto mío, con el auto de calle mío, salió en la pista, cargó a los pilotos y le decía, acá el auto, qué bien, qué lindo que va este auto, el auto de Oreste, qué bien que se maneje, qué sé yo cuánto, y por ahí, se pinchó una goma, el auto no doblaba más, iba todo así. Y los pilotos querían parar, y por ahí el auto arranca, el auto lo maneja y va bien, manejaba él, los otros sentados al lado. Y después, ¿y qué fue eso? ¿Y qué fue eso? No sé, pero se arregló. Pero era una goma pinchada, no. Se nos pinchó una goma de atrás y el auto empezó a ir de cola. Y era todo pequeñas maniobras que le hacía el tipo para que hiciera eso. Bueno, los pilotos quedaron enloquecidos. Y entonces le empezó a explicar,
precisamente a Ponce, que era al que realmente le interesaba el asunto, porque algunos creen que no tienen nada para aprender. Y Ponce realmente le prestó muchísima atención a eso y lo salvó de algunas situaciones en las siguientes carreras, ¿no? Algunos creen que no tienen nada por aprender, acabas de decir, y quiero entrar en un tema que es muy sensible, con el cual lo voy a manejar con muchísimo cuidado, y que tiene que ver con los pilotos. Entonces yo me pongo a pensar en los pilotos que vos tenías al principio, los que elegías vos. Eduardo Copelo, el Nene García Veiga, creo que en algún momento también Marito García, todos tipos muy finos con el auto, muy sensibles con el auto, seguramente pilotos que cuando el auto iba de trompa de repente cambiaban el inicio de la curva para que el auto corregir ese error. Algunos sí, algunos no. Te quiero escuchar. Sí, por ejemplo, este fue una cosa que pasó a mí en un momento. Yo terminaba el tiempo que corría Fórmula 1, el equipo era Di Palma y García Veiga. Yo salía, andaba con el auto de Fórmula 1, iba trabajando, ahí está, ahí me gusta, ese es el auto. Ahora, va a subir Luis. Si va a subir Luis, corro, muevo la barra estabilizadora así, el alerón de esta manera, el auto para Luis. El auto para García Veiga, justo al revés, de donde voy para Luis, el auto para García Veiga. Ahí está el auto, este es el auto de Luis, este es el auto mío, este es el auto de García Veiga. Y de esa manera funcionaban. Ahora, Luis y el Nene García Veiga hacían los tiempos de clasificación así y cambiaban de auto, iban segundo y medio más despacio los dos. Mira. Ni Di Palma iba en el auto de García Veiga, ni García Veiga en el auto de Di Palma. No los podía manejar. ¿Cuál fue el piloto más fino que tuviste? Más fino en cuanto al trato con el auto, que vos desarmabas el auto el lunes a la mañana, desarmabas el auto, mirabas los cojinetes y decías, este pibe no largó la carrera. O mirabas la caja y decías... No. Yo diría que con el que más juntos estuvimos y que aprendió mucho conmigo y que llegó a ser un tester excepcional fue el Pejerrey Belloso. Teníamos, digamos, tremenda afinidad, entonces yo le iba explicando lo que tenía que mirar y terminó siendo un tester fantástico, muy cuidadoso, muy cuidadoso también con los motores, pero generalmente los que corrían conmigo o con nosotros terminaron siendo siempre muy cuidadosos por una razón. Si el piloto era cuidadoso con el auto, yo le ponía los limitadores que usábamos más cerca de los límites del motor. ¿No? Yo agarraba y decía, bueno, este motor si lo usamos hasta tantas vueltas no se rompe, hasta tantas vueltas no se rompe. Poníamos los limitadores muy cerca de las vueltas esas. Poníamos, cuando empezó a haber limitadores, poníamos los limitadores, por decir, a 100 vueltas, 150 vueltas de donde el motor se rompe, porque sabía que jamás lo iban a pasar de vuelta. Pero venía alguien que era bruto y que cada tanto tenía una pasada de vuelta, entonces tenía que agarrar y ponerlo a 500 vueltas de ahí. Entonces, tipo me decía, pero el otro me gana acá, y sí, porque tiene el limitador más arriba y puede usar esta marcha en un lugar donde vos no la podés usar. Ponémelo ahí, no, porque vos rompés el motor. Vos demostrame, correte una carrera o dos y que no me pasé de tanto número de vueltas, yo te corro el limitador. Y así entonces era tanto lo que les dolía que empezaban a trabajar más fino. Y entonces yo le iba corriendo los limitadores para arriba. Ni hablemos del overref. O sea, sí. Porque en realidad cuando se pasan no acelerando, sino que se pasan rebajando. Sí, rebajando, sí, perfecto. ¿Dónde? El tema es que no pasen las vueltas. Si no tenían overref, perfecto, entonces yo le iba corriendo los limitadores para arriba y son una gama más grande usable que ellos tienen y siempre es un pedacito en algún lugar del circuito, en un lugar donde uno tiene que cambiar y el otro no. ¿Sabe cómo el reloj sigue corriendo? Claro, pero cuando el tipo sabe que por errores que comete uno le pone el limitador acá abajo, termina doliéndole y termina diciendo, voy a empezar a manejar de esa manera. Y quería decir el nombre de uno recién que se me ha olvidado. Si se te ocurre, mientras seguimos charlando, de repente me decís, vos sabés que era Pirulo. Sí, y al final
y al final dice, aprendí a manejar, entonces se lo corría al limitador, pero le fueron como 3 o 4 carreras. Pero lo tuyo no es solamente la mecánica, la ingeniería, los autos de carrera, 1 millón de conexiones, estar en la libreta de teléfono de los hombres más importantes del mundo, sino que de repente cuando dijiste, me voy a ir de acá, que mis hijos sigan mi obra, y yo me voy a dedicar a cuidar la vida silvestre. Por lo cual, te diría que casi te admiro más que por lo que hiciste con los autos. Con lo cual, contame un poco de qué significa cuidar la vida silvestre, cuál es la vida silvestre que hay acá en la zona, yo no la conozco, y qué haces al respecto. Estamos en un país muy difícil, donde hay mucha gente que habla de cuidar la vida silvestre, es toda una historia que después hay que ver qué es lo que pasa con todo eso. El tema es así, en un momento, bueno, a mí me gustan los diferentes animales silvestres, lo que hay en los ríos, sobre todo me gustan mucho las truchas, la cría de truchas, y en un momento dije, quiero cuidar los ríos de Córdoba. En Córdoba hay truchas en los ríos y las truchas se van a terminar por la pesca totalmente descuidada de eso. Y entonces hice un curso de guardafauna y empecé a trabajar como guardafauna honorario, ¿no? Me metí en 1000 problemas, me metí en mil problemas. Llegó un momento en que alguien me dijo, mirá, o parás o te va a bajar a balazos alguno, de la cantidad de gente que hice por ahí, meter preso a alguno, sacarle los equipos de pesca y todo eso. Vas con el helicóptero, te van a voltear. Y entonces dije, bueno, entonces ya que no puedo andar en los ríos, entonces tengo un campo y voy a cuidar la vida silvestre en mi campo. Y empecé a trabajar tratando de ir cerrando mi campo. Con la ayuda de Juan María Traverso logré cerrar mi campo. Es decir, en las carreras eran 2 caracteres que no llegaron a limar asperezas, y en este caso, codo a codo. Codo a codo, exactamente. Me dio una mano muy grande, con lo cual con el tiempo logré cerrar mi campo y empezar a criar animales silvestres ahí adentro. Corzuelas, carpinchos, ciervos, bueno, aves, diferentes tipos de aves. ¿Hay pumas por acá también? Bueno. ¿Algunos gatos monteses, eso? Sí, bueno, ver cómo cuidar eso, que no se meta adentro y mate todo lo que hay. Y entonces, haciendo todo ese trabajo, empecé a trabajar con la gente de medio ambiente para hacer una reserva natural. Bueno, hice todo eso y lo he peleado durante años y años y años. En este momento me estoy dando por vencido. ¿Nunca lo hiciste en tu vida? ¿Lo vas a hacer ahora? Y no puedo, llegó un momento en que no puedo más, digamos, hay tantos problemas burocráticos que es una cosa increíble. Se venció mi licencia de guardafauna mi licencia para tener una reserva natural, y entonces no puedo llevar más animales adentro, ni puedo ni llevar ni sacar porque deja de ser una reserva natural, y para renovar la licencia se perdieron los papeles. Y el trámite para hacer eso me llevó algo así como 8 años. Así que no voy a empezar a los 81 a hacer trámites de nuevo, porque los señores perdieron su licencia. Entonces uno llega en este momento que se pega contra la pared, llega un momento en que se cansa de pegarse contra la pared. A veces uno se pega y la pasa, se pega y la pasa. Y otro momento dice, bueno, tengo lo que tengo y lo manejo lo mejor que puedo y listo. Yo estoy seguro que voy a venir en un año o 2 a hablar contigo y voy a retomar desde acá y te voy a preguntar, decime, ¿qué pasó con...? Y me vas a contar, sí, porque logré que... Vas a ver. Para cerrar esto, 2 cositas. En realidad iba a ser una sola, pero como me nombraste a Juan María Traverso recién, y hace un rato me habías nombrado de que tenían algunos enfrentamientos, o digamos no entendimientos en la época deportiva. No, serios enfrentamientos. Bueno, pero déjame ser... Bueno, serios enfrentamientos con Juan María, y recién me contás que te dio una mano importante,
evidentemente ponemos de un lado la parte estrictamente profesional y comercial y otro lado la parte de amistad, si te ha dado una mano así. ¿Cómo era tu relación con los pilotos en cuanto a, era tu amigo? ¿Llegaron a ser amigos algunos pilotos tuyos? Eduardo seguramente sí. Sí. Luis también. Al principio sí, al principio yo era una familia con los pilotos. Y después empecé a ver que eso era un poco problemático, que era preferible que el piloto estuviera acá y el director estuviera acá y hubiera se manejara de manera mucho más, por decir, profesional. Entonces empecé a mantener una cierta distancia con hasta los el domingo a las 6 de la tarde. El lunes nos íbamos juntos a comer un asado. Pero sí, pero en el tema de las carreras con cierta diferencia, porque si no es muy complicado manejarlo. Uno hace una cosa porque le da lástima y no, profesionalmente no puede manejarse. Y algunos se han mancado también. Tengo allí una anécdota en la cabeza de Pirín en cuanto a que alguna vez no levantó, pero no quiero extenderme mucho más con todo esto. Oreste, yo quiero terminar esta charla que hemos tenido y agradecerte por la generosidad de tu tiempo, para desde ya decirte que en algún momento voy a volver porque me quedaron muchísimas cosas y les cuento a ustedes no saben, yo podría hablar 5 horas más con este hombre, porque es una biblioteca, es una máquina de haber tenido vivencias, y es una máquina de haber aprendido y fundamentalmente de haber transmitido su conocimiento a los muchísimos ingenieros que trabajaron acá. Con lo cual yo te quiero agradecer. Antes de despedirnos yo voy a leer un párrafo de este libro, cuyo autor es Oreste Berta, y no puedo más que recomendárselos si quieren aprender muchísimo. Oreste, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vos. Por tu generosidad. Y yo me voy a despedir de ustedes en el programa de hoy leyendo la última parte de esto. Esto está escrito por este señor que está sentado a mi izquierda. Y dice: puedo asegurarles que mi verdadera pasión ha sido la investigación en cualquier rubro o disciplina en la que me haya visto envuelto. Descubrir el porqué racionalmente, o sea, siempre la cabeza presente. He vivido una vida que siento apasionante. No me arrepiento de cómo he recorrido el camino y continuaré agradeciendo siempre a todos los que me ayudaron a hacerlo en cada momento. Lo hice por mi pasión por el conocimiento, por mi convicción de que solo el máximo esfuerzo puede convertir las buenas ideas en cosas reales, efectivas y perdurables. Siempre que me propuse hacer algo nuevo en la vida, supe que nunca saldría con una varita mágica, y eso obviamente tiene que ver con que el Señor le dice en el mago. Y por último, este es el legado que le dejo a mis hijos Cheryl, Brian y Oreste. Oreste, simplemente muchísimas gracias. Permitime decirte que conocía nada más que la puntita del iceberg, y de a poquito voy conociendo la punta del iceberg. Seguramente me queda mucho más por conocer, y lamento profundamente, pero muy profundamente, que en los 40 años que tuve ligado al automovilismo deportivo amateur, pero automovilismo deportivo al fin, ya te lo dije alguna vez, nunca pude manejar un motor de Oreste Berta, pero bueno, así es la vida. Muchísimas gracias, Oreste. No, gracias a vos. Oreste Berta, no hay mucho más que decir, simplemente agradecerle el tiempo que nos dispensó. A ustedes los veo la semana que viene. Muchas gracias. De los pilotos. Bueno, en el tiempo mío, la verdad que no tenían en cuenta los riesgos. No. Es muy complicado ese tema. Hoy creo que en algunas cosas se pasan para el otro lado.